Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis, gente del Club de Lectura Maravillas? Bienvenidos a este encuentro literario mensual de fin de lectura. Estamos ya poniendo fin al mes de octubre. Ya sabéis que este mes hemos leído a Marta Sanz y sus pequeñas mujeres rojas. Es el mes de las escritoras, octubre. Nos hemos sumado al movimiento Leo Autoras en octubre. Y bueno, eso hemos hecho, leer a Marta Sanz, sus pequeñas mujeres rojas, y este directo es para hacer el encuentro en directo con ella, para que le podáis preguntar todo lo que queráis, así que id preparando vuestras preguntitas porque ya la tenemos por aquí. Os quiero decir antes de que se sume Marta que tenemos ya la lectura de noviembre, que va a ser La música de los huesos de Nagore Suárez, ¿vale? Pero bueno, ya os lo comentaré en las redes mañana o a partir del lunes. Vamos a conectar con Marta. A ver, ¿dónde estás, Marta? Que te he visto. Aquí la tenemos. Ya vamos a conectar con ella. Es para mí un honor, estoy nerviosa hoy. Se está conectando. Hola, Marta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estáis? tal? Nada, pues encantada de tenerte, la verdad. Pues nada, yo también muy contenta de charlar con vosotras un ratito. Ah, genial. De hecho, haciendo memoria, me contaba uno de los miembros del club que tú ya habías estado con la gente del Club Maravillas. Yo no sé si tú lo recordarás, pero este era un club de lectura que empezó en Madrid en 2009, que se hacía en el Ajá. Patio Maravillas. Y yo ya no estaba por aquella época, pero leyeron Clavícula y un compañero nuestro que se llamaba David, creo que te hizo una entrevista, David Sí, Jimeno, no sé si lo recordarás, y estuvisteis. me acu- me acuerdo de David Jimeno, me acuerdo del club de lectura, lo que pasa que creo que cuando yo fui ya no se hacía en el patio de maravillas, creo que estuvimos en un café Sí, y estuvimos aquí hablando un montón de rato, pero claro, me acuerdo de David, me acuerdo de la entrevista, porque además yo a él lo conocí creo que en el Círculo de Bellas Artes, en un festivaleña, y entonces él entró en contacto conmigo para que yo fuera al club, pero te advierto que cada vez es más difícil acordarse de todas estas cosas, porque claro, el tiempo va pasando, yo voy acumulando cada vez más encuentros claro. con más personas y a veces me admiro de cómo funciona el cerebro, te advierto, ¿eh? Pero Sí, bueno, no, sí, sí me acuerdo. él me lo dijo, recuérdale a Marta la entrevista, a ver si se acuerda de mí, porque claro, es normal que también con tanta gente que ves al cabo del día y de los libros, que son tantos, pues que, pero bueno, que sepas que sigue siendo este el mismo club, lo que pasa es que ahora lo hemos convertido en online para que se pueda sumar más Claro. gente, no solo la que está en Madrid, así que bueno, que aunque es la primera vez que vamos a hablar tú y yo, ya eres una veterana del club, así que estás en tu casa. Bueno, pues muchísimas gracias. Me encanta esto de que estemos como en la mesa camilla y que ¿Verdad? sea algo, por una parte, tan divulgativo y tan amplio y por otra parte tan familiar. Totalmente. Pues vamos a empezar, porque normalmente no alargamos mucho estos encuentros, lo hacemos de unos 45 minutos para que no sea tampoco muy largo. Tengo que decirte que hemos empezado por Pequeñas Mujeres Rojas, sabemos que es una trilogía, que el primero fue Black Black Duck y luego Un buen detective no se casa jamás, pero es el primero que vamos a comentar. Entonces, hay mucha gente, como es mi caso, que no hemos leído los dos anteriores. Yo te quería preguntar qué nos hemos perdido por no haber leído los dos primeros. Vamos a ver, no os habéis perdido nada por no haber leído los dos primeros, en el sentido de que yo creo que en el tercero tenéis las referencias como para un poco reconstruir ese mundo sentimental, esa red de vínculos precisamente que se dibujaba en Black, Black, Black y en Un buen detective no se casa jamás. Leyendo Pequeñas Mujeres Rojas tenéis la referencia fundamental de que Paula Quiñones es la exmujer del detective Arturo Zarco y que a su vez el detective Arturo Zarco ahora está con un chiquito joven que se llama Olmo, que es el hijo de Luz. Pues han vivido diferentes aventuras, diferentes experiencias y ahora pues entre Paula, exmujer de Zarco, y Luz Arranz, nueva suegra de Zarco, pues se ha creado un nexo, una relación afectiva
distinta, diferente, en la que ellas desde cierta, como diría, cierta complicidad femenina y cierto resentimiento afectivo, pues se cuentan cosas. Pero yo creo que eso está subsumido en lo que ocurre en pequeñas mujeres rojas, y luego las tres novelas pertenecen al mismo universo. Es un universo en el que en realidad de lo que estamos hablando todo el rato es de la violencia. De la violencia y de cómo esa violencia general que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con el relato de la historia, que tiene que ver con las relaciones afectivas, pues forma parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, si tenéis ganas de leer Black, Black, Black o de leer Un buen detective no se casa jamás, veréis cómo es como si leyerais una partitura con la misma Sí. clave, en clave de sol, en clave de fa, pero os encontraréis con una historia que es diferente. Pero yo creo que los tres libros se pueden leer de manera autónoma sin ningún problema. Bueno, de hecho yo no he sentido que me faltara información, la verdad es una de las cosas que nos daba un poco de miedo, que hemos comentado algunas compañeras, pero que en realidad cuando empiezas a leerlo te das cuenta de que estás aportando todo lo que necesitamos para tener una lectura completa. Y creo que no soy la única, que también lo hemos comentado, que ahora nos han dado ganas de ir para atrás, ¿no? Ir a leer las dos anteriores y muchas lo haremos. Yo me he quedado entusiasmada con la lectura, pero vamos a hablar también mucho de violencia, que la estabas mencionando, pero bueno, normalmente siempre, antes de entrar en más materia, pedimos que nos hagáis un resumen de la obra por si hay alguien que no la ha terminado o que se ha enganchado a este directo solo por verte y no se ha leído la novela. Bueno, resumir Pequeñas Mujeres Rojas es dificilísimo porque yo creo que el elemento protagonista de la novela es el lenguaje, y es cómo se trabaja con el lenguaje y todas las resonancias poéticas que tiene la obra, y cómo pues eso se está intentando crear con los lectores y con las lectoras un pacto de lectura diferente en el que lo importante es leer despacio para disfrutar de eso, de todas esas resonancias, de todos esos ecos literarios, en un mundo en el que yo creo que son malos tiempos para la lírica, como decían los golpes bajos hace ya muchísimo tiempo, y en un mundo donde este tipo de cultura se ha desprestigiado mucho para ser sustituida por un consumo cultural, yo creo que muy vertiginoso, muy bestsellerizado y muy marcado por las necesidades del mercado y de la economía en la que estamos todos y todas sumidos, ¿no? Entonces, creo que el lenguaje es lo fundamental, pero si tuviéramos que hacer, y lo voy a hacer, un resumen así del argumento, podríamos decir que Paula Quiñones, exmujer del detective Arturo Zarco, inspectora de Hacienda y bellísima mujer coja, comprometida políticamente y solidaria, pues decide utilizar sus vacaciones, pasar sus vacaciones de verano en un pueblo de la meseta norte castellana, que podría ser cualquier pueblo de la meseta norte castellana, pero no es ninguno en particular, llamado Azafrán, y que recibe el sobrenombre de Azufrón por su mala fama, por sus secretos, por sus similitudes con los infiernos, por decirlo de alguna manera. Y entonces llega allí un verano para localizar fosas de asesinados y asesinadas durante la Guerra Civil Española y después también de la Guerra Civil Española. Entonces, ella llega allí y se aloja en un hotel donde entra en contacto con la familia de los Beato, y esa familia de los Beatos, yo creo, Beato y el hotel en particular, tienen así como muchos ecos de las películas de Hitchcock. Hay quien se podría acordar quizá en algunos momentos de Psicosis. Entonces son las aventuras de Paula durante ese verano, que se cuentan a través de una correspondencia que mantiene con Luz Arranz, que ya hemos dicho cuál es el vínculo que la une con ella. Y yo creo que hasta ahí podemos leer, porque si no destripamos lo que la novela tiene de novelesco, lo que la novela puede tener de suspense, aunque es una novela en la que más que el suspense importa la intriga, importa la atmósfera que crea todo ese lenguaje opresivo. Pero en realidad Paula es como la forastera
que llega a la ciudad y va a protagonizar, podríamos decir, o un western expresionista o una película de terror de esas en las que la chica va directita a donde no debe. Bueno, avisamos a quienes nos estén viendo que vamos a hablar aquí sin tapujos y que haremos spoilers, o sea que avisados están porque esto es un club de lectura y ya hemos leído la novela, o sea que vamos a hablar sin tapujos de la obra. Me encanta que digas lo del lenguaje porque creo que lo que más se desprende de la obra es la riqueza, ¿no? De vocabulario, de referencias, de poesía, musicalidad, no sé, es una obra que, como bien dices y como bien apuntan los capítulos, hay que leer despacio para no perderse. A mí, y yo que leo de noche antes de dormirme, ha habido noches que me ha vencido el sueño y no me he enterado de nada y otras noches que me ha quitado el sueño de lo atenta que tienes que estar. O sea, es una novela para leer con todos los sentidos. Nos están preguntando por aquí qué novela es Pequeñas Mujeres Rojas, de la que estamos hablando. Y hay una parte, hay una frase aquí en la contraportada que me encanta, que me parece que lo describe perfectamente, lo estaba buscando, dice, puro barroco rojo contra la anorexia intelectual. Me parece que eso da bastante en el clavo de lo que es. Es una novela para leer con un diccionario cerca también y no me da vergüenza decirlo, pero es verdad que hay que pararse, masticarlo, digerirlo. Me ha parecido maravillosa y las personas que están aquí pues están coincidiendo en esto. Quería preguntarte, bueno, mira, voy a empezar por una pregunta que nos han hecho para que no se me olvide. Dice Dridi, ¿qué han sido tus inspiraciones, Marta? Por cierto, enhorabuena por tu última novela, que es magnífica. Bueno, yo ahora os cuento de mis puntos de referencia, lo que a mí me ha servido para escribir esta novela, que son muchas fuentes muy distintas y muy plurales, pero me gustaría un poco redundar, profundizar en esto que has comentado, porque yo tengo mucho respeto hacia los lectores y hacia las lectoras, y yo, en la medida en la que tengo mucho respeto hacia los lectores y a las lectoras, sé que a veces exijo un compromiso de lectura muy fuerte. Exijo propongo. Propongo que quien lee el texto se comprometa con él y ponga mucho de sí mismo o de sí misma en la lectura de ese texto, que haga de la lectura como una experiencia espeleológica del propio texto, para luego salir del texto y mirar la realidad con otros ojos y mirarte a ti mismo con otros ojos, ¿no? Entonces, yo sé que la literatura tiene que ver con establecer, con mantener conversaciones con los demás, con comunicarse con los demás, pero también tiene que ver con la construcción del conocimiento. Yo mientras escribo aprendo cosas y mientras leo como lectora también me gusta mucho cuando tengo la oportunidad de empinarme un poquito, mirar por encima de la valla, salir de mis costumbres, de mis hábitos, de mis inercias y oye, de repente que en mi cabeza se haga un clic, que aparezca una especie de pequeña chispita que me haga mirar de otra manera las cosas. Creo que esa es la literatura que a mí me interesa como lectora y esa es la literatura que procuro escribir cuando hago novelas. Entonces, en el caso de Pequeñas Mujeres Rojas ha habido muchas fuentes de las que yo he bebido, ¿no? Primero hay fuentes que tienen que ver con la realidad. La primera fuente es el presente. La primera fuente es la inquietud que yo experimento ante los acontecimientos políticos anteriores a la pandemia, que yo creo que están marcando nuestra realidad presente. A mí me preocupa mucho el rebrote de la ultraderecha en España. No lo escondo, lo digo siempre. Creo que es muy importante que para que tengamos una democracia de calidad cicatricemos las heridas abiertas de nuestro pasado. Entonces, ese estímulo del presente, aunque sea una novela que supuestamente hable de tiempos pasados, está ahí. Luego también hay, evidentemente, muchos referentes culturales. Está el referente de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, que es una novela de fantasmas que consigue que el fantasma se convierta en una metáfora política, y es una metáfora política que todavía es válida y que podemos encontrar, por ejemplo, también en los libros de Mariana Enríquez o en los libros de eso que se llama el gótico andino. Otro referente, por ejemplo, sería todo lo que es el género de terror,
porque es un libro muy sensorial, todo está lleno de olores malos, de ruidos o silencios que generan inquietud, de escaleras que chirrían, ¿no? Otros referentes serían, por supuesto, la propia novela negra, fundamentalmente Cosecha Roja de Dashiell Hammett, que es la novela donde aparece una ciudad que se llama Personville, que por su putrefacción, por su grado de corrupción interna, termina llamándose Poisonville, de Personville a Poisonville. Por eso mi azafrán se convierte en azufrón también, ¿no? Y luego pues hay otras referencias, por ejemplo, a Francis Bacon, al pintor, porque yo creo que el libro tiene un poco las tonalidades y las deformaciones del cuerpo y de la carne de los libros de Francis Bacon, y por supuesto a Manolo Vázquez Montalbán. El libro comienza con un poema de Manolo Vázquez Montalbán. Normalmente nosotros conocemos a Manuel Vázquez Montalbán por sus aportaciones a la narrativa y muy específicamente al género negro. Él cuenta la transición española desde su peculiar visión de la transición española, desde ese formato del género negro, pero no hay que olvidar que Manolo Vázquez Montalbán era poeta. Y Manolo Vázquez Montalbán, al final de la década de los 60 y al comienzo de los 70, ya empezó a decir que quizá el realismo entendido como estilo literario no era suficiente para narrar una realidad que ya era distinta que en el siglo XIX, que teníamos que experimentar con el lenguaje, que teníamos que buscar otras fórmulas, que teníamos que buscar otros géneros. Por eso en Pequeñas Mujeres Rojas se produce esa hibridación de elementos tan distintos. Desde el cuento de hadas, las referencias a Alicia en el País de las Maravillas, a Peter Pan, al género negro, a la novela de terror, al western, al expresionismo, a todo esto que os he contado para hacer un cóctel molotov, para hablar de que lo importante es leer despacio. Y desde luego te mojas bastante con esta novela, que no te quedas con medias tintas. Creo que se ve claramente lo que opinas al respecto de la memoria histórica, de este periodo de nuestra historia reciente. Y te quería preguntar, no sé, creo que muchas veces tenemos la sensación como que en España, en el arte, siempre estamos hablando o siempre se trata este tema, ¿no? De la guerra civil, como que siento que hay mucha gente incluso que dice, es que el cine español, por ejemplo, solo se habla de esto, estamos muy centrados en contar esa parte de la historia. Y tú lo has hecho y me da la sensación de que has intentado o que has buscado otro punto de vista, ¿no? Entonces, ¿cuál era tu interés de hablar una vez más sobre este tema y qué querías transmitir? ¿Qué sentías que faltaba por contar o por tocar? Mira, yo insisto en una cosa que ya he comentado. A mí lo que me inquieta es el presente. Y yo veo que en el presente hablamos del pasado como si el pasado fuera un lugar absolutamente exótico, un escenario de una película más o menos triste, más o menos alegre, pero es que el pasado lo tenemos cada uno de nosotros y de nosotras en nuestro ADN, incrustado, está en nuestra tripa, forma parte de nuestra conciencia, de nuestra sensibilidad. Y el problema con la historia es que, aunque pensemos que la hemos repetido mucho, cada vez la conocemos menos. Porque creo que estamos viviendo en un momento en el que no solamente la memoria como facultad intelectiva esté desprestigiada. Decimos que el aprendizaje memorístico es malísimo y es verdad que durante una época muy larga se abusó del aprendizaje memorístico, pero la memoria es fundamental para aprender, para establecer relaciones conceptuales, para desarrollar el sentido crítico. Entonces, yo en Pequeñas Mujeres Rojas he querido un poco valorar el papel de la memoria como músculo con el que necesitamos desarrollar nuestra conciencia crítica, pero sobre todo lo que he querido es un poco expresar mi disconformidad con la memoria mala, con cómo se tergiversa el pasado, con cómo se acumulan mentiras sobre el pasado hasta que las convertimos en verdades.
Y esto en nuestro país no nos lo podemos permitir. Yo recuerdo, mira, yo en los años 70 que era una niña, los desaparecidos parece que eran un problema de Argentina, de Chile, de dictaduras sudamericanas, pero es que aquí en España había cantidad, cantidad de personas en fosas sin identificar, cantidad de familias que estaban todavía buscando a sus muertos y lo siguen haciendo ahora y no se decía nada. Entonces, creo que cuando decimos que hay una saturación de relatos sobre la guerra civil, una saturación de relatos sobre el pasado, creo que no estamos siendo justos ni estamos siendo justas, porque además la historia se puede contar desde muchos puntos de vista y creo que este relato falta. Este relato es una cuenta pendiente que tenemos y sobre todo necesitamos construir relatos que sirvan como contrapeso cuando yo qué sé, cuando Abascal va al Congreso y dice que es el peor gobierno español en los últimos 80 años. Eso supone meter dentro del ámbito del eufemismo toda la represión franquista. Estamos viviendo en ese momento y hay muchas mujeres jóvenes y muchos hombres jóvenes que desconocen, Sí. que desconocen el relato histórico, ¿no? Entonces, yo creo que la memoria está muy bien para hacer poesía y para hablar de la bruma y para hablar de la niebla y para hablar de todas estas cosas, pero la memoria también son los objetos tangibles. Seguro que recuerdas el caso del sonajero de Martín. El sonajero de Martín que estaba en el delantal de Catalina, que fue una mujer fusilada y enterrada en una de estas fosas, que por cierto es una también de las protagonistas de los niños perdidos y las mujeres muertas que salen en Pequeñas Mujeres Rojas. Entonces, creo que todavía podemos, debemos, sería interesante, sería maravilloso que indagáramos en nuestra historia y cómo las voces de nuestra historia están en las voces de nuestro presente. Y yo creo que eso en la novela está muy bien construido porque empezaste hablando en el presente, nos presentas a unos personajes y poco a poco se va ampliando lo que vemos de esa familia y nos vamos a su pasado, que me ha parecido maravilloso eso también, de cómo vas poco a poco enterándote de dónde vienen, ¿no? Y del pasado de cada uno hasta que te das cuenta de la familia monstruosa, malvada o de las situaciones que han vivido que te van poniendo los pelos de punta y que hace que cada vez estés más enganchada también a la novela, ¿no? Y es la sensación que a mí me ha dado. Hay muchos personajes femeninos fuertes en esta novela, se llama Pequeñas Mujeres Rojas, tenía que ser así, pero son fuertes, tienen mucha maldad, algunas también, y luego hay una gran víctima, de esa parte quiero hablar luego con más detenimiento porque me ha parecido espectacular, pero querías centrarlo también en reivindicar un poco esas mujeres asesinadas y esas personas que se olvidaron, pero personificando más en el género. Sí, yo fíjate, yo llevo ya yo creo que desde que empecé a escribir en el año 95 sin ser consciente, yo puse mucho el foco en historias que nos concernían a las mujeres y luego fui exagerando, si quieres, esa postura, porque creo que hay muchas cosas de la experiencia femenina y del papel de las mujeres en la vida pública y en la vida íntima que no están contadas en los libros. Yo, por ejemplo, escribí una novela que se llamaba Daniela Astor y la caja negra, donde intentaba hablar de la transición española a través de los ojos de una adolescente en ese momento. Bueno, pues ese punto de vista en la literatura yo no lo había encontrado. Entonces, de la misma manera, en Pequeñas Mujeres Rojas, yo pues quiero poner un poco el foco e iluminar a esas mujeres fuertes que yo he conocido a lo largo de mi vida, porque he tenido relaciones, he tenido vínculos con asociaciones para la recuperación y la defensa de la memoria histórica y democrática, yo que sé, mujeres como Juana Doña, mujeres como Concha Carretero, que fueron muy silenciadas, que fueron muy opacadas y que tuvieron un papel muy relevante y muy valiente y muy épico
en la construcción de la resistencia en nuestro país. Entonces, Pequeñas Mujeres Rojas quiere servir de homenaje a esas mujeres y también a esas otras mujeres que por el hecho de serlo y por ser excéntricas, por ser creativas, por ser rojas, cuando ser roja era imposible, pues eran condenadas al olvido o a la jaula de las locas. Mujeres con las que se hacían experimentos en las cárceles, mujeres que se consideraban que por el hecho de ser lo que se llama ahora socialcomunistas, no estaban capacitadas para ser buenas madres o tenían los cerebros deformes, según los psiquiatras del régimen, ¿no? Entonces, todas estas cosas yo creo que merece la pena ser contadas, porque cuando se habla de que las mujeres y los hombres hemos llegado a una igualdad, no nos damos cuenta del desequilibrio histórico, de la losa histórica, de las cuentas pendientes y de cómo el ser mujer en los tiempos en los que estamos viviendo sigue siendo una desventaja. Sigue siendo una desventaja tanto en el espacio público como en el espacio privado. Entonces, eso yo creo que es una veta que recorre todos los libros que yo he escrito desde el primero hasta el último. Y en el caso de Pequeñas Mujeres Rojas se pone de manifiesto desde el título que hace alusión a esas mujeres fuertes, bellísimas en sus imperfecciones, por eso Paula es coja. Yo creo que una mujer coja puede ser bellísima, igual que una mujer con una gran nariz, pues puede ser bellísima y a lo mejor se la opera y la hemos liado y todas esas cosas, ¿no? Pues como todas esas mujeres bellas, decididas, con valentía para asumir compromisos políticos, a veces en sus experiencias afectivas se convierten en chiquititas, porque hemos recibido una educación que nos hace vivir la experiencia erótica como una relación de poder en la que nosotras siempre perdemos. Entonces, creo que eso también es una constante muy importante, qué mal ha sonado esto, en la novela, y que probablemente esa parte final de la novela que a ti te ha sobrecogido tanto y en la que tiene tanta relevancia Paula Quiñones, pues tiene que ver con esa idea. Y bueno, nos has contado que has estado en contacto con asociaciones de recuperación de la memoria y demás. Yo había leído que habías hecho un buen trabajo y arduo trabajo de investigación y de documentación para esta novela. ¿Te has encontrado con trabas? ¿Ha habido problemas? ¿Te han puesto o has encontrado que hay todavía información de la que no se tienen muchos datos o no? ¿Está ahí, lo que pasa es que no la hemos ido a ver? Vamos a ver, yo no he tenido ningún tipo de traba para nada y sobre todo yo me he documentado no tanto respecto a acontecimientos históricos particulares. De hecho solamente hay un acontecimiento histórico particular o un par de ellos reales en el libro. Uno es el del sonajero de Martín en el bolsillo del delantal de Catalina, como te decía antes, y otro es las circunstancias que se dieran en torno a la fosa de Milagros en Burgos, donde sí que es verdad que un peón caminero tuvo que retirar a sus hijos, llevárselos, porque todos los días había fusilamientos en donde él estaba trabajando y los niños estaban enloqueciendo. Entonces, en Pequeñas Mujeres Rojas, la historia de la Tortolica y de su hermano tiene que ver un poco con lo que acaeció alrededor de la fosa de Milagros. Todo lo demás son elementos ficcionalizados, es literatura, es trabajo con el lenguaje, es utilizar el lenguaje de manera que la realidad se ilumine y nos haga conscientes de cosas que a lo mejor ya no tenemos ganas de ver o que aparecen emborronadas porque hay otros asuntos que son más importantes. Yo de lo que sí que me documenté con estas asociaciones es sobre los protocolos. O sea, los protocolos que siguen a la hora de, pues eso, localizar esas fosas, los protocolos que se siguen a la hora de desenterrar esos huesos, de catalogarlos, las entrevistas que se hacen, las maneras que se tenían de recaudar fondos, porque te recuerdo que muchas de estas asociaciones han trabajado durante mucho tiempo desde el más absoluto de los voluntariados, o sea, no tenían ningún tipo de subvención y para estas cosas evidentemente hace falta mucho dinero.
No, claro. no es una cosa, no es una cosa que sea gratis. Entonces, de todo esto es de lo que yo sí que he recabado informaciones con estas personas que conozco de las que conozco hace muchos años su trabajo. Bueno, estamos hablando de un tema muy serio, obviamente no cabe duda de eso, pero aún así en la novela hay cabida para el humor, hay humor ácido, negro. Nos decía hoy Josefina, que estaba conectada, también la he visto por aquí, decía, es increíble cómo una novela tan dura en relación con los temas que trata puede sacar a veces una sonrisita. Y bueno, aparte del sentido del humor que tienen más o menos todos los personajes en mayor o menor medida, sobre todo es el coro de voces, ¿no? El que tiene esa parte más cachonda, digamos. No Sí, sí, sé, muy bien. no sé qué querías tú hacer con estas partes en las que ellos son los narradores de la historia, que por un lado quieren proteger a Paula también y son como ángeles de la guarda, pero luego no escatiman en detalles de cómo han sentido que se les han comido los gusanos desde dentro. No sé, ahí se me ponen los pelos de punta cuando lo recuerdo porque sí que levantas muchas sensaciones con la manera de relatarlo, ¿no? Y esta parte del coro de voces me ha parecido súper bonita, peculiar y que, bueno, me gustaría que contaras tú cómo te ha surgido esta idea de hacerlo y qué intención tenías. Bueno, yo, fíjate, en Pequeñas Mujeres Rojas hay un contraste muy evidente entre el silencio, el secreto, la ocultación, la fosa, lo sumergido, y luego está el ruido, el arrastrar de las cajas de Analía en el bar, el sonido que hace su marido para pedir callar, las canciones, el échale guindas al pavo mientras peina al abuelito Jesús. Entonces, hay todo el rato un contraste entre el silencio, el secreto y la necesidad de cantar. La tolica quiere ser cupletista o peona caminera, quiere que se la oiga. Y por supuesto, los que más quieren ser oídos es el coro de las mujeres muertas y los niños perdidos. Quieren ser encontrados. Entonces, la manera de que se oiga eso que está enterrado es sacarlo un poquito del espacio de la música de ascensor. Es decir, yo creo que la memoria, en las narraciones sobre la memoria, siempre se ha abordado de una manera que, queriendo ser respetuosa, se ha terminado convirtiendo en algo muy solemne o muy sentimental. Entonces, yo lo que he querido es que los lectores recibiesen una especie de rechinar de calaveras sonrientes, con un sentido del humor vitriólico y terrible. Es la manera de oírlos, sacarlos de su registro previsible. Entonces, hacer que las calaveras canten, hacer que las calaveras aprendan idiomas con Dickie Johnson, hacer que los restos practiquen una sexualidad líquida y se mezclen con las raíces y con las lombrices y yo qué sé, y recuerden y hagan chistes y asociaciones de palabras y se sientan fascinados con el nuevo mundo digital y quieran saber más, porque claro, son fantasmas, están en el pasado, están en el presente. Hay cosas de las que les llegan ahora que Dame les like sorprenden todo el mucho. rato, ¿no? Danos un Dame, like, eso me... el dame un like, que evidentemente es una especie de pequeña parodia sobre este mundo en el que estamos todos participando, en el que lo que vas buscando es gustar todo el rato gustar, todo el rato complacer, todo el rato que todo el mundo te diga que sí. Bueno, pues no, hay veces que la gente te tiene que decir que no, ¿eh? Y no tenemos que generar todo el rato discursos que lo que susciten es unanimidad. A veces hay que introducir interferencias y cosas molestas, chinas en el ojo, que nos ayuden eso, pues a salir de esa música de los ascensores, que a veces es la ideología dominante, ¿no? Entonces, estos niños perdidos y estas mujeres muertas utilizan sobre todo, como tú muy bien has dicho, ese sentido del humor vitriólico, esa sonrisilla de la que hablaba Josefina. Muchas gracias, Josefina, por tu comentario, me ha gustado muchísimo, que parece que no correspondería nunca al ámbito de los fantasmas, pero sí, en el caso de mis pequeñas mujeres rojas, y pues sí, tenía, tenía, tenía que ser de esa manera.
Y luego está la parte, bueno, epistolar de las cartas que le escribe Paula a Luz y luego al final de la novela toma la palabra Luz para cerrar toda esta tragedia, ¿no? Y toda esta historia. Eh, ¿Por qué? ¿Qué hace que enriquezca? O sea, ¿cómo has querido enriquecer la novela con estas tres narraciones, ¿no? Porque se nota que al final hay muchos puntos de vista de la historia, se ve desde diferentes ángulos y eso te da una sensación como lector, como lectora en este caso, de que estás viendo algo muy amplio, que no es un foco pequeño, ¿no? Y eso yo te lo agradezco también personalmente porque me ha gustado mucho verlo así. Eh, y creo que lo enriquece muchísimo en la estructura. No sé si parte de algún deseo tuyo, si es, no sé si es algo una constante en tus otras novelas, pero bueno, no sé si querías experimentarlo aquí por algún motivo en especial. Bueno, lo primero que te quiero dar es las gracias por haber leído también mi novela, por haberla leído con tanto interés, con tan espeleológicamente, que es lo que yo esperaba, y con tanto respeto. Te lo agradezco muchísimo. Yo creo que cada novela, yo intento escribir cada novela de una manera diferente, porque creo que si las novelas tienen un estilo igual, en realidad siempre estás contando lo mismo, porque para mí la literatura, el fondo y la forma no se pueden separar. Entonces, si tú siempre buscas las mismas soluciones formales, siempre estás contando la misma historia. En la literatura es así. Entonces, yo intento buscar voces, intento buscar perspectivas, intento buscar modulaciones lingüísticas que son diferentes en cada libro que escribo, y con esas opciones formales lo que estoy es transmitiendo mi punto de vista sobre un determinado tema, lo que en Pequeñas Mujeres Rojas se llama el sistema nervioso personal del que habla Francis Bacon, y la imaginación técnica, el estilo. Entonces, en el caso de este libro era muy importante, que tú ya lo has señalado antes, la polifonía, la multiplicación de las voces, y eso está en relación con la idea de que el pasado nos repercute y nos reverbera en el corazón del presente. Yo creo que los seres humanos somos un mosaico de voces muy distintas, de voces que nos llegan de nuestra familia, y de voces que nos llegan de nuestros aprendizajes y de nuestros amores. Entonces, todos y todas somos como un conglomerado de polifonías, pero en el caso de Pequeñas Mujeres Rojas, además de esas polifonías, de ese coro que está ahí tan presente todo el rato, la voz de Luz está dentro de la voz de Zarco, y la voz de Zarco está dentro de la voz de Paula, y al mismo tiempo Luz es la que controla o es la directora de orquesta tanto del coro de los niños perdidos y las mujeres muertas, como el de todas las personas que han participado en la trama criminal, a quien se va a visitarlos a los psiquiátricos, penitenciarios y todas estas cosas. Bueno, pues además de las voces, era muy importante la perspectiva. Y entonces, por eso en Pequeñas Mujeres Rojas vamos desde la fosa, con Dickie Johnson y con el maestro con Nicolás y con Catalina, vamos desde la fosa hasta el cielo con el vuelo de los pájaros. Entonces, todo el rato estamos yendo de atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba, para tener una visión global, para tener una visión plural, configurada por muchas voces diferentes y por muchas maneras de mirar diferentes, porque claro, lo que tú relatas no es lo mismo si lo relatas desde debajo de una mesa que subido a una lámpara. Desde lo alto de la torre de Vetusta, como hace don Fermín de Pas en el comienzo de La Regenta, o bajo las patas de los caballos en la batalla de Waterloo, como hace Stendhal en La Cartuja de Parma, ¿no? Entonces, todo esto estaba muy presente, y yo creo que tiene también que ver con mi visión de la literatura como un lugar donde hablar a través de lo pequeño de las cosas grandes, de cómo lo personal es político, como se dice ahora utilizando la famosa frase de Kate Millett. Entonces creo que en el caso de Pequeñas Mujeres Rojas yo he llegado a esta solución formal porque quería transmitir, compartir con las lectoras y con los lectores todas estas ideas que ahora hemos así enunciado en voz alta. Mira, José Luis Delgado te da las gracias por una novela tan necesaria y fantástica. Bueno, Amanda gracias. dice que es una obra maravillosa.
Mónica dice que El coro de los niños perdidos y las mujeres muertas, bueno, le pone un corazoncito y que es un libro impresionante. Y yo creo que, bueno, que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en eso. Marta, este es el final de la historia de Zarco, ¿no? He leído que has jubilado ya a este detective, que es la tercera obra, y en esta, desde luego, él está como personaje un poco secundario. No sé, en las otras entiendo que es más protagonista, pero aquí pasa en segundo plano. La auténtica protagonista me parece, bueno, es Coral, pero me parece que es Paula y me gusta mucho. Pero ¿la has cerrado porque crees que ya la historia está contada al completo, el personaje ya no da más de sí? ¿Te has aburrido de contar desde este punto de vista del detective? Bueno, vamos a ver, comparto contigo en que Zarco en esta novela es el gran fantasma, es el gran ausente, es como Rebeca en Rebeca, por de Daphne de Maurier, no está, o sea, es el cuerpo el cuerpo ausente sobre el que repercuten todos los reproches, todas las voces y todas las cosas, pero él no está. En la primera y en la segunda novela sí que tenía muchísimo protagonismo a Arturo Zarco, más allá de como ectoplasma lejano, ¿no? En la primera novela, en Black, 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 que estaba compuesta de tres partes, de tres blacks, en la primera parte hablaba Zarco, en la segunda parte hablaba Luz y en la tercera parte hablaba Paula. Ajá, En Un buen detective no se casa jamás, habla todo el rato Zarco. anda. Zarco es todo el rato la voz narrativa. Y en Un buen detective no se casa jamás, la que funciona como una presencia fantasmagórica es Paula, que es todo el rato como una pepita grilla en la conciencia del detective. Es la que le dice por dónde tiene que ir, por dónde no tiene que ir, porque Paula es un poco como la toma de tierra, es la mujer inteligente que necesita este detective culturalista y un poco volado. Entonces, yo tenía una cuenta pendiente con Paula Quiñones como narradora para equilibrar desde un punto de vista armónico, narrativo, esas miradas que aparecen en las tres novelas. Luego, por otra parte, yo no es que me aburra, yo no es que me haya aburrido de Zarco o me haya aburrido de Paula o de Luz Arranz. Creo que son personajes a los que incluso les podría sacar más partido en otros libros, pero es que yo no quiero sacarles más partido. Porque yo, ¿cómo diría? Yo no quiero sentirme cómoda escribiendo. Yo no quiero rutinizar mi escritura. Yo quiero que, igual que para ti la lectura de un libro supone siempre un reto, para mí la escritura de un libro también suponga siempre un reto. Entonces, yo me voy poniendo palos en la rueda. Yo me voy poniendo palos en la rueda para intentar, ¿cómo decirte?, buscar otras cosas. Y si no me aburriría mucho. En realidad, si mi escritura fuera todo el rato, pues eso, por un carrilito, estuviera siempre en esto que se llama tan publicitariamente en mi zona de confort, creo que ya habría acabado mi carrera, ya habría acabado mi trayectoria literaria. Yo creo que escribir es un ejercicio de intrepidez. La misma intrepidez que os pido a vosotros leyendo, yo me la exijo escribiendo. Entonces, no, Bueno, no, no, no puedo. Se acabaron los Zarcos, se acabaron las Paulas, se acabaron las Luces. Llegarán otros personajes, otras personajes, y ya veremos qué es lo que pasa. bueno, eso dice mucho de ti como escritora, como profesional, ¿no? Que es muy fácil acomodarse y hacer lo que ya sabes que funciona y que tiene éxito. O sea que, bueno, yo creo que como lectores te agradecemos que te pongas esos palitos en la rueda, que intentes siempre dar algo más. Y aquí Amanda te dice, pues lo has resuelto fantásticamente bien y reequilibrado las voces. Gracias, Marta. Eh, Amanda, que es una máscara de alguien que no voy a descubrir, pero que así. ya conozco bien de mi experiencia en Instagram, es una persona maravillosa y encantadora y una estupenda lectora. Ah, bueno. Vamos a hablar un poquito más de Paula, si te parece, que ya que Muy bien. estabas tú, bueno, que habías hablado un poquito de ella, vamos a seguir. Paula, que había estado casada con Zarco, que sigue pensando mucho en él, que le tiene, parece, un poco de rencor o de, bueno, no termina de pasar página a ella. Y aquí de repente tiene una relación con David,
que parece más equilibrada al principio, no sé si, pero luego se tuerce y resulta víctima de nuevo de esta relación amorosa y bueno, termina tan trágicamente como termina. ¿Por qué has querido darle esta parte desdichada a Paula en el amor y que termine al final torturada y despedazada en manos de su amante? Bueno, vamos a ver. Porque a mí hay un tema que me preocupa mucho también desde que empecé a escribir, que es el cuerpo. Es el cuerpo y sobre todo la literatura como cuerpo, el texto como cuerpo, el texto como cuerpo ay, no me sale, el texto como cuerpo y el cuerpo como texto. No me salía la segunda parte de la historia. Pero además me preocupa mucho cómo se representa el cuerpo de las mujeres en los textos literarios y en la pintura. Y me preocupa mucho cómo se representa la violencia contra el cuerpo de las mujeres de manera que acabamos normalizándola, de manera que acabamos considerando que esa violencia es algo natural en las relaciones eróticas que se establecen entre los hombres y las mujeres. Es más, hay muchas veces que lo consideramos hasta deseable. Pensamos que si no somos fiscalizadas, pensamos que si no somos vigiladas por la mirilla, pensamos que si no nos quitan la ropa o nos desnudan con los ojos o nos dicen un piropo o nos violentan de alguna manera, no somos verdaderamente deseadas. Y creo que todo eso tiene que ver con el imaginario cultural. Si tú ves, yo qué sé, las representaciones del rapto de las Sabinas o las representaciones de otras escenas intrínsecamente violentas para las mujeres, muchas veces se colorean de una manera, se dibujan con unas formas que terminan siendo agradables. Sí. Que terminan siendo asumibles para poder colgar en las paredes de cualquier familia. Entonces, yo no quería que esto pasara en Pequeñas Mujeres Rojas. Para mí, la literatura, como te decía al principio, es un modo de representación y en las formas que nosotros elegimos para representar determinados temas, tenemos que ser responsables. Hay una responsabilidad. Por eso, en esas escenas de violencia contra el cuerpo de Paula, en lugar de recrearme en el cuerpo de Paula, en lugar de presentar ese cuerpo magullado como un territorio deseable o como un territorio morboso que pueda suscitar el calambre eléctrico del deseo, pues yo lo que he hecho ha sido sobre todo describir el artefacto en el que Paula es torturada. Y se dice, con la descripción del artefacto es suficiente. Es más, se dice en un capítulo como si fuera un mantra religioso. Sí. Con la descripción del artefacto es suficiente. Con la descripción del artefacto es suficiente, ¿no? Entonces, con ese artefacto lo que se quiere un poco es hacer una metáfora de todos los corsés, de todas las represiones que la civilización y la historia ha impuesto durante siglos y siglos al cuerpo femenino, ¿no? Entonces, para mí, ya te digo, era importantísimo desde el punto de vista literario, desde el punto de vista literario y desde el punto de vista político también, ¿no? Crear un pacto de lectura diferente con el espacio de recepción en el que la lectura se convierta en un ejercicio reflexivo, de conocimiento, que se meta en lo personal, que sea profundo y no solamente deslizante. Y luego, por otra parte, saber que tenemos que elegir muy bien las palabras, no dejarnos mover por la inercia, porque además nuestro trabajo como escritoras y como escritores es ese, es el elegir bien las palabras para que no nos las roben, y estamos en un momento en el que nos roban permanentemente las palabras y ya te digo, y convierten las mentiras en verdades, ¿no? Entonces, esta era un poco la idea de la escena final tremenda con la pobre Paula Quiñones. Tremenda, tú lo has dicho. Y sí, me encanta que digas eso del lenguaje y tú que eres una profesional del lenguaje, porque muchas veces, y sobre todo desde el boom feminista, ¿no? Que muchas veces cuando se habla tanto del lenguaje inclusivo, del lenguaje
eh, bueno, pues inclusivo, que no deje fuera a nadie. Muchas veces el discurso contrario es que exagerada, no pasa nada, bueno, esto entorpece la comunicación y no tenemos que olvidarnos de lo importante que es el lenguaje, ¿no? Cómo construye los pensamientos, la sociedad, la cultura, todo. O sea que estoy totalmente de acuerdo contigo, hay que seguir trabajando en eso todo el mundo y exigir también que se nombren las cosas como se tienen que nombrar sin puritanismos tampoco y bueno, que me enredo. Yo si me dejas solamente Sí. un comentario, yo siempre cito un pasaje de Alicia a través del espejo que a mí me encanta, que es el de Alicia con el huevo Humpy Dumpy, que el huevo Humpy Dumpy le dice una serie de cosas, le dice impenetrabilidad, y entonces Alicia le dice, yo no sé lo que usted quiere decir con esa palabra, y entonces el huevo le dice a ella, eres una niña tontísima, porque no importa lo que las palabras signifiquen, lo que importa es saber quién es el que manda, eso es todo. Entonces, lo que hacemos desde la literatura, y fíjate, en Pequeñas Mujeres Rojas yo creo que desde la pequeña transgresión de la falta de ortografía del título, donde pequeñas aparecen en minúscula, lo que hacemos en la literatura es un poco evidenciar que a veces las palabras significan lo que el poder quiere y dar una alternativa a través de la transgresión estética. Transgredimos, jugamos, hacemos travesuras, violentamos la sintaxis, hacemos enumeraciones muy largas, obligamos a los lectores y a las lectoras que lean despacio, no con la necesidad de llegar al final y comprar otro libro y otro libro y otro libro, sino demorarse en el regusto y en la sensualidad cárnica de cada página. Y con eso, con esa manera de jugar y de practicar con los mimbres de nuestro oficio, estamos expresando nuestra disconformidad respecto a lo real. Estamos haciendo que lectores y lectoras salgan del placer del texto y de repente miren hacia afuera. ¿M? Y sobre todo también reformulen la idea de qué es sentir placer en un texto. Porque yo creo que tenemos una idea muy estereotipada, muy convencional, muy reduccionista de lo que es experimentar placer leyendo un libro. Y muchas veces ese placer parece que solo tiene que ver con la velocidad. Esas palabras que dice la gente de, ay, es que es un libro buenísimo, me lo leí en 2 tardes. Bueno, pues puede ser buenísimo o puede no serlo, ¿no? Eso no es un argumento definitivo para que un libro sea estupendo, ¿no? Hay muchos otros. Puede serlo también, ¿eh? Hay libros que te atrapan y que te obligan a una lectura vertiginosa y son muy buenos, pero no son necesariamente buenos por eso. Me encanta que digas eso porque, bueno, a riesgo de pecar contra lo que estoy haciendo, ¿no? Lo que estamos haciendo en el club, que es hablar por las redes sociales, hay ahora como una corriente, ¿no? De cuentas donde se insta a leer muchos libros y se presentan muchos libros y hay ranking de cuántos libros te has leído en un mes, en un año y está habiendo como un boom de presentar el libro como consumo, como bien de consumo, que bueno que lo es, ¿no? Pero dejando a lo mejor a un lado la parte creativa, artística y centrándose más en el número, que me tiene también un poco preocupada, porque puede generar a lo mejor en adolescentes frustración al pensar que no están leyendo suficiente o que no leen rápido, que se está leyendo un libro al mes y les parece poco. No sé si tú eso como profesional, bueno, como escritora entiendo que si se compran muchos libros, pues mejor, pero ahí está habiendo un cambio de manera de leer o no sé si las redes sociales están abriendo un camino diferente o me lo está pareciendo a mí. Yo creo que se valora más la cantidad que la calidad muchas veces y creo que esa valoración de mayor de la cantidad en detrimento de la calidad lo que hace es construir una visión de la cultura que es muy demagógica y que es muy poco democrática y que tiene que ver con la economía del mercado y el neoliberalismo. Hay veces que cuando hablamos de literatura parece que estuviéramos hablando del sexo de los ángeles o que la literatura se creara en un espacio que está al margen de las otras realidades en las que vivimos, y no es así. O sea, los estilos literarios están condicionados por esos discursos económicos, por esos discursos sobre la educación, por todas esas cosas. Entonces, creo que las redes son una oportunidad maravillosa
para entrar en contacto con muchísimas personas. Por ejemplo, en la pandemia han sido un vínculo afectivo y un apoyo absolutamente fundamental. Yo no estaba en redes y estoy muy contenta de haberme abierto una cuenta de Instagram para poder hacer un diario de pandemia, incluso para hablar, para, no sé, como para tener una relación paródica con el propio Instagram, que me parece muy sana y que para mí ha sido muy creativa. Entonces, las redes están muy bien para todas esas cosas, pero hay veces que también las redes hacen demasiado énfasis en la parte cuantitativa, publicitaria, superficial y fotogénica y deslizante. Y entonces creo que tenemos que hacer un buen uso de las redes y no perder el sentido crítico. O sea, no decir que todo está muy bien o que todo está muy mal. No participar de un discurso apocalíptico, pero tampoco tener un discurso completamente acrítico respecto a estos instrumentos que no son inocentes y no son inocuos. Y yo creo que naturalmente sí que están haciendo que desarrollemos determinadas habilidades intelectivas mientras perdemos otras. Porque quiero decir, el cerebro no es capaz de compatibilizar todos los formatos al mismo tiempo. Entonces, de estas cosas tenemos que ser conscientes. Entonces, hay veces que la lectura literaria, esa lectura espeleológica, esa lectura semiótica de la que yo te comentaba al principio, pues es incompatible con esa necesidad de estímulos permanentes que buscamos en las redes, con esa necesidad de likes permanentes, con esa necesidad de, ay, a ver cuántos me han mirado el post, a ver, calma, tranquilidad, un poquito de pausa. Marta, perdóname porque te dije que íbamos a estar 45 minutos, se me ha pasado el tiempo volando, son las 7:30 y bueno, hay mil cosas que tenía pendientes de preguntarte, pero bueno, no te voy a entretener más, lo único que hay un bloque pequeñito de preguntas rápidas Muy que bien. hacemos a todos, que son, bueno, una es si alguna vez habías estado en un club de lectura, que ya hemos hablado al principio que habías estado aquí, otro es que qué estás leyendo actualmente. Uy, pues mira, actualmente estoy leyendo una novela maravillosa de una escritora chilena que se llama Mapocho. Y la escritora chilena es Nona Fernández. Mapocho de Nona Fernández. Luego, tú como lectora, ¿tienes una hora del día que dedicas a leer o cualquier momento es bueno? ¿Lees por la noche, por la mañana? ¿Cuándo es tu momento de lectura? Mira, para mí, para leer cualquier momento es bueno. Antes de dormirme es imprescindible, pero cuando más disfruto yo realmente de la lectura es por las tardes. Es ese momento en el que ya oscurece y te tienes que poner en tu butaquita con una lamparita de pie y una mantita como si fueras una anciana y tu gata se pone encima de las piernas y tú sabes que tienes por delante un par de horas o tres para dedicarle a la lectura atenta de un libro y mientras vas leyendo piensas en otras cosas, porque yo creo que leer, fíjate, es una actividad que a veces es como doblar una página por la mitad. O sea, tú por una parte estás en el libro, pero por otra parte estás desarrollando tu imaginación a partir de lo que te dice el libro y rememorando asuntos de tu propia vida. Entonces esos asuntos de tu propia vida es como si se calcaran en la página del libro. Entonces es una actividad tan enriquecedora, tan placentera, aunque leas el libro más terrible del mundo, pero creo que para mí la tarde y ese caer de la tarde es estupendo para leer. Qué bonito. Bueno, y en los lunes tenemos una sección que es lunes de recomendaciones y siempre después del encuentro literario recomendamos el libro de nuestra escritora del mes, en este caso. Entonces, el próximo lunes será lunes de recomendaciones, la lectura de Marta Sanz. ¿Qué libro quieres recomendar a nuestros lectores, a nuestros miembros del club? Yo os quiero recomendar un libro de una compañera mía de anagrama que se llama Sara Mesa y el libro se titula Un amor. ¿Mm? Vale. En Un amor, Sara Mesa reflexiona sobre algo que a mí también, que ya he comentado con vosotras y con vosotros, que me preocupa mucho, que es la experiencia de las relaciones afectivas como relaciones de poder.
¿m? Y como relaciones que en realidad te están haciendo, te están cosificando, te están convirtiendo en un objeto o tú misma te estás objetualizando para la otra persona. Entonces, Sara tiene soluciones formales muy distintas a las mías, es una escritora más, ¿cómo diría?, más escueta, es más precisa. eh, yo soy más, como diría, más atmosférica y más barroca, como tú muy bien has señalado, pero es absolutamente magnética. Y además, yo creo que mete el dedo en la llaga de asuntos de los que tenemos que hablar a través de la literatura y a través de otro tipo de foros también. Bueno, Marta, muchísimas gracias. Por aquí te dice Sonia que coherencia e inteligencia en estado puro, un lujo. Amanda, que nos ha encantado tu presencia por aquí. Bueno, hay muchos saludos, te mandan besos, corazones y nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido maravilloso este encuentro, se me ha pasado el tiempo volando, Marta. Desde luego que me voy a leer las otras dos novelas de la trilogía y todo lo que caiga en mis manos de lo que has escrito hasta ahora. Oye, muchísimas gracias y lo dicho, te agradezco muchísimo, muchísimo tu lectura. Ha sido un rato muy agradable y que a mí también se me ha pasado muy, muy rápidamente. Y no creo que solo porque yo sea habladora, sino porque tú también has hecho unos comentarios que a con los que yo me he sentido muy cómoda. Muchísimas, muchísimas gracias y besos para Muchas todos. gracias. Hasta la próxima. Chao. Adiós a Gracias. todos. Muchas gracias.